Ahí está ya. Bueno, por ahí. Ahí está. ¿Ya? Iniciamos entonces, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Ahora menos. No sabemos qué está pasando, pero es que esto de escribir, como cualquier otro oficio, demanda continuidad, constancia y, y disciplina y sobre todo convencimiento de que lo queremos hacer. Por ejemplo, de los que estamos aquí, quizá algunas de ustedes aprendieron a tocar un instrumento musical, ¿no? Otros quizá, no que sean contradictorios, se pueden hacer las dos cosas, quizá se propusieron aprender a jugar ajedrez. Otros, no sé, se ha hecho muy popular hacer cursos para hacer alta cocina, ¿no? O sea, es decir, de chef, ¿no es cierto? Alguien más, quizá la cuestión de ir a un gimnasio todos los días y empezar poco a poco para tener mejor condición física y qué sé yo. Y escribir no es diferente de cualquiera de esos oficios, actividades o gustos, es decir, requiere el convencimiento de que lo queremos hacer. Y después de eso, estar perseverando en hacerlo. Porque de otra manera, si no lo hacemos constantemente y le dedicamos un tiempo y hasta tenemos quizá un lugar especial, es muy difícil que desarrollemos esta disciplina de escribir y sobre todo después de escribir para publicar. Cuando se logra tener un lugar en alguna publicación que ya nos piden que estemos escribiendo ahí cada semana, cada 15 días, si es una publicación mensual o algo así. Entramos en un compromiso que nos cuesta trabajo. Bien, Francisco. Buenas Allá en noches Colombia. a Bienvenido. todos. Gracias, hermano. Entonces nos vemos en disyuntivas porque tenemos que renunciar a ciertas cosas para poder cumplir con lo que escribimos. Fíjense que les comparto que realmente yo soy muy indisciplinado en muchas cosas y muy desorganizado, y eso me ha traído consecuencias, algunas cómicas, pero otras trágicas por ser desorganizado, indisciplinado. Y en lo único casi que soy disciplinado es en escribir, porque tengo que escribir para enviar, porque se publica, por ejemplo, Protestante Digital, envío a más tardar la medianoche del viernes de México, porque se publica el domingo en Protestante Digital. En el caso de la jornada ya les había dicho que martes, ya cuando dan las 5 de la tarde, o son 5 cercanas a las 5 de la tarde, empiezan a llamarme, oye, ¿qué pasó? ¿Vas a enviar tu artículo, tu colaboración, etcétera? Y cuando son capítulos, por ejemplo, para obras colectivas, para libros, que hay también una fecha de entrega, pues quien está coordinando la obra, oigan, les recuerdo que tienen que enviar su escrito porque si no se cierra la edición y pues ya no hay posibilidad de entrar. Y así. Y en el caso de cuando son obras en solitario, libros míos, bueno, pues ahí un tanto uno decide el ritmo, porque cuando lo tiene listo es cuando lo envía con el editor o la editora, ¿no? A no ser que sea una obra bajo contrato, que en mi caso no ha sido así, sino que más bien yo escribo el libro y una vez ya terminado, pienso a quién se lo envío, quién lo puede editar, a quién le interesaría. Entonces ahí
a veces los plazos son más laxos, pero sí me veo en la necesidad de tratar o de decidir un plazo máximo para enviar ese material para que sea publicado. Entonces acá, en nuestro grupo, nuestro taller, yo me he percatado de lo que ha pasado en otros grupos, que sí, varios inician con entusiasmo, con convencimiento, quizá ahora sí lo voy a hacer, he querido escribir, pero no he podido, pero ahora sí. Y algunos por distintas razones, y todas son válidas para cada persona, bueno, deciden ya no continuar, lo cual, pues, dijéramos, un tanto nos puede causar cierta desánimo y demás, pero lo que más me anima en este caso son quienes sí deciden continuar y deciden hacerlo eh, quitándole tiempo a compromisos, porque todas ustedes tienen compromisos, no lo están haciendo así como por ocioso, ¿verdad? ¿No es cierto? Un poco pasa también como cuando comentamos quienes tenemos ministerio pastoral a varios hermanos, hermanas que han dejado de asistir a la iglesia o van esporádicamente o se conectan ahora en los servicios por Zoom, una vez sí y otra vez más o menos, y a la mitad o sí completo, pero cada 15 días, y uno les comenta, oye, te animamos o te animo a que te conectes, mira que está pasando esto. Uno trata de estimular, y no sé si a ustedes les ha tocado la respuesta que dicen, ay, sí, es que he tenido varias cosas que hacer, ¿no? Y entonces la respuesta que yo les digo, entonces lo que me estás diciendo es que yo no tengo nada que hacer, por eso me conecto, ¿no? ¿Verdad? Y no es la razón, porque uno hace el tiempo, ¿no? Bueno, los que estamos en el ministerio pastoral, lo hacemos, no por obligación, por gusto, pero esta respuesta de que es que tengo muchas cosas que hacer, le digo, es que le estás diciendo a los demás que solamente la razón para conectarse es no tener otras cuestiones que hacer y están de ociosos, si no es el caso. Entonces aquí, en nuestro grupo, es lo mismo. Ustedes tienen otras obligaciones familiares, compromisos, si no le queremos llamar obligaciones, de reuniones también. Varios aquí son docentes, seguros que están dando cursos por Zoom o su trabajo es en casa, pero tienen que estar cumpliendo plazos y demás. Y la cuestión es que tenemos que hacernos el espacio para seguir en nuestro compromiso de escribir para publicar. Y yo les comenté la sesión pasada que cada uno de nosotros fuera definiendo un tema o definiera un tema, porque sería como que nuestro trabajo, o más bien no como, sino sería nuestro trabajo final, más extenso que su recuerdo de infancia, que fueron, ¿se acuerdan que dijimos que iban a ser máximo 5,000 caracteres? Entonces, en este sentido, que es más amplio el escrito, demanda más tiempo, continuidad, no lo van a escribir normalmente de una sola sentada, va a requerir más tiempo. Y hay quienes ya empezaron a hacer ciertos avances. Entonces, yo les pedí a quien enviaron 2 de sus escritos, que los para que nos sirva de estímulo. Y entonces vamos a pedirles que compartan su escrito, lo lean y los demás hagamos comentarios, ¿les parece? A Margie y Leti, que enviaron su escrito, les pedí si podían proyectarlo, leerlo y después que nosotros hagamos algunos. Cualquiera de ustedes dos que quiera hacerlo, ya está habilitado para que compartan el escrito ahí en la pantalla y lo lean ahí, que todos lo veamos y entonces lo puedan leer. Quien quiera iniciar, adelante.
Si quieres, empiezo. Muy bien, Betty. Ya estás habilitada entonces para compartir ahí tu escrito en la pantalla. Ahí está, perfecto. Activa tu micrófono, Leti. No, no te escuchamos. Ahí sí ya, ahí ya. Ahí está. Sí, Ujú. decía que, bueno, puse como título algo que es un poco abarcador porque van a ser como que diferentes episodios. Y le puse esbozos cotidianos de una comunidad de fe, seguidores de Cristo, el café literario. Y dice, cuando se nace pobre, leer no representa una prioridad. Comprar libros no es ni mucho menos una necesidad que deba ser cumplida. Seguidores de Cristo es una comunidad de fe localizada en el círculo más exterior de la llamada zona metropolitana, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, enclavada en una colonia considerada de alto riesgo por la alta incidencia delictiva. La iglesia está compuesta, en su mayoría, por hermanos de bajos recursos, con actividades productivas dentro del sector terciario, o sea, de servicios. Cuando tenemos, ay, cuando no tenemos una cultura lectora, pedir que se lea la Biblia o cualquier otro libro es una tarea difícil de llevar a cabo. Nos da sueño, no entendemos, nos aburrimos, etc. Para los líderes de las comunidades de fe en donde los miembros tienen poca escolaridad, pedir que se lea representa todo un reto. Las necesidades de la vida cotidiana, los problemas familiares, de pareja, la educación de los hijos, personales, llevó a seguidores de Cristo a reunirse para dialogar sobre ello. Un ciego no puede guiar a otro ciego. De ahí surgió la necesidad de conocer algunas voces que dieran luz a nuestra oscuridad. Leer fue una manera de acercarnos a esas voces para ver qué nos podrían decir los libros acerca de nuestros problemas. Cuando la necesidad es mucha, la disposición también lo es. El Café Literario de la Iglesia Seguidores de Cristo dio inicio formalmente en 2014, aunque desde 2013 habíamos realizado alguna lectura de manera esporádica. Las reuniones se convocaron para los jueves a las 7 de la noche, horario que permitía a la mayoría llegar después del trabajo. Para ese año se hizo una lista con 14 libros, de los cuales solo leímos 10. Considero importante consignar en este espacio dichos títulos que darán una idea más puntual del tipo de necesidades al interior de la Iglesia en ese momento. Ética para amador. Solo voy a leer los títulos. El arte de amar, miedo a la libertad, hijos tiranos, ya no seas codependiente, el hombre en busca de sentido, y colorín colorado este cuento aún no se ha terminado. El libro azul, el triángulo del dolor, los 4 acuerdos. Las reuniones del Café Literario han sido un espacio no solo de lectura, sino también de diálogo, reflexión, oración, sanidad, acompañamiento. Como era de esperarse, no podía faltar el café y el pan. La amenidad de las reuniones, el amor fraterno y el ser aceptado sin crítica convirtió a las reuniones en un verdadero ágape. Poco a poco pasamos del café al sopecito,
las enchiladas, las tostadas, y se convirtió el café literario en una reunión en donde el alimento no solo era intelectual, sino también material. Digo esto último porque algunos hermanos o personas que se acercaron al café literario no leían el texto de la semana o del mes, pero eso no importaba. Todos aprendíamos y nos nutríamos mutuamente. Reflexionar acerca del contenido de los textos y confrontarlos con nuestra propia vida trajo indefectiblemente cuestionamientos y crisis de fe. De manera oportuna y sabia, el pastor Fernando y su esposa Rebeca nos enseñaban, a la luz de la palabra, lo que es ser ciudadanos del reino de Dios en medio de la cotidiana complejidad del ser humano. Después de varios años de estar leyendo y reflexionando, hemos podido cosechar algunos frutos. Hermanos que no tenían su certificado de educación básica fueron motivados para estudiar en el INEA, presentar sus exámenes y obtener el certificado de educación primaria o secundaria. Algunos otros intentaron seguir con el nivel medio superior, pero no llegaron a concluir los estudios. No quitamos el dedo del renglón para que puedan concluir en algún momento esa meta. Otro fruto importante ha sido el ejemplo a los niños. Las hermanas, al no tener con quién dejar a los niños, se los llevaban a la iglesia, al café literario. Los niños aprovechaban para jugar, pero también para escuchar y aprender. Recuerdo en una ocasión, una de las hermanas de la iglesia comentó acerca de uno de sus hijos. El niño hizo un comentario en la escuela de uno de los libros que se habían leído en la iglesia. La maestra, sorprendida por lo dicho por el niño, preguntó que dónde había escuchado eso. Y el niño respondió que en el café literario al que iba su mamá. El amor a la lectura es algo que el café literario pretende cultivar. Después de casi 7 años y medio, el café literario de la Iglesia Seguidores de Cristo sigue. Hemos tenido altas y bajas. En ocasiones hay hambre y sed de lectura y leemos un libro a la semana, pero en otras el ritmo es lento y tardamos un mes o más en la lectura. La economía ha sido un factor importante en el ritmo de la lectura. El costo de los libros y las carencias económicas nos han llevado a la lectura de textos en Internet, pero no es lo mismo. La reclusión por la pandemia por COVID-19, a la que nos hemos visto obligados, al igual que muchos otros, nos ha llevado a reunirnos de manera virtual. Al principio fue difícil, porque extrañamos el cafecito y la calidez de la compañía. Sin embargo, nos hemos adaptado. Todos o casi todos los hermanos de Seguidores de Cristo tenemos problemas de visión y la lectura en dispositivos es difícil y cansado. Es por ello que surgió la idea de leer la Biblia. Puesto que todos tenemos una en casa. Empezamos con el Pentateuco, seguimos con los libros históricos y ahí vamos. Seguimos reflexionando y aprendiendo de los personajes de la Biblia. Hermanos que no habían leído un libro completo en toda su vida pueden mostrar con orgullo no solo el número, que en muchos de los casos rebasa los 50, sino sobre todo la riqueza de lo aprendido. A Dios gracias por su misericordia y amor. Naucalpan, México, abril de 2021. Muy bien, Leti, muchas gracias. Excelente, Muchas hermano. gracias. Si quieres, regresamos al grupo. Muy interesante. Si se tiene que proyectar otra vez, pero ahorita para que nos veamos todos, si dejas de compartir pantalla, Leti. Mientras creo que ya por ahí se oyó la voz de nuestro hermano Francisco. ¿Quieres seguir comentando, Francisco, mientras Leti nos regresa al grupo? Oh, es que me pareció excelente. ¿Cómo lo narró? No sé cómo dejo de compartir, no sé dónde picarle. Dice allá arriba, dice ver opciones. Ah, en las opciones. Dejas de compartir. Dejar de compartir. Grabar, inhabilitar, ocultar.
No le hallo, oigan. Abajo donde dice compartir pantalla, Leti, le das y dice, no, eso es para habilitar. No lo tengo, no lo veo. Si pones tu cursor sobre la pantalla, arriba enfrente de ti te sale un cuadrito verde y uno negro que dice View Options o ver opciones. Arriba enfrente de ti. Pues sí la tengo arriba y tiene nada Más más. arriba. Más Desactivar, arriba. detener video, participante, nueva función, poner en pausa, anotar, control remoto, más. Y en más no lo encuentro. Y dice detener el compartir pantalla. Ahí está, ya. Ah. Gracias, Leti. Bueno, ahora sí, querido hermano Francisco, por favor, escuchamos. No, es que me pareció, como lo hizo Leti, magnífico. Nos envolvió en la narrativa, la describió jerárquicamente de menos a más, y la experiencia de lo que están haciendo pues se convierte en algo muy interesante. Así que me parece que su escrito es chéverísimo, hermana. Muy bien. Gracias, hermano. A mí creo que tiene varios comentarios que podemos hacer. Uno, tiene una lección para nosotros que estamos trabajando también en comunidades de fe, de replicar una experiencia como la que ella comparte, ¿no? Eso es uno. Dos, ella puso que es parte de una serie de esbozos que va a realizar, lo cual a mí me emociona mucho porque creo que si esos esbozos van a ser otras facetas de la vida de la comunidad de ahí, de seguidores de Cristo, va a ser bonito porque es bueno documentar el caminar de nuestras comunidades. Y no sé cuántos esbozos, bocetos, postcards, diríamos en inglés, van a ser ese escrito, pero ahí hay una riqueza tremenda, ¿no? ¿No es cierto? A lo mejor uno de esos va a ser el boceto sobre los niños, las niñas, otro sobre algún hermano o hermana que ha sido muy importante a la comunidad, o algunos de los que ya no están ahí, que ya están con el Señor, qué sé yo. Pero es una que explorándola puede salir un trabajo muy bonito de incluso hasta un libro que se puede editar electrónicamente, si ya no en papel, pero que sería muy bonito para las iglesias de nuestra conferencia, Leti. La iglesia donde está Leti es de parte de la conferencia en la que estamos, acá en el centro de México, Puebla, Oaxaca y otros lugares. Y sería animar a otros cómo recoger y documentar de manera narrativa la vida de la comunidad. Eso a mí me pareció muy aleccionador. ¿Alguien más? Yo digo, no estoy hablando en sí sobre el escrito, sino otras facetas que puede tener y pueda crecer, pero ustedes lo que quieran compartir, adelante, por favor. Leti, me gustó mucho, perdón, me gustó mucho. De hecho, quiero estar en ese café con ustedes. y me estaba escuchándote y yo decía, bueno, ¿y por qué no tenemos esto aquí en Puebla? ¿No? Muy bonito, la verdad, te felicito. Gracias, hermano. Y fíjense que otra cosa que dice Leti, que el primer año se habían puesto en la lista 14 libros y escribió que nada más leyeron 10. Son bastantes, ¿eh? Fíjense que nosotros en este grupo que tenemos que se llama Bienaventurado el que lee, que patrocina la librería Papiro 52 y que va a empezar ahora en el primer lunes de junio otro libro, que si quieren después les comento cuál es, si se quieren sumar. En el primer año leímos 9 y ustedes leyeron 10, es bastante, nada más descansaron 2 meses y es uno por mes. Nosotros estamos descansando más o menos como 3 semanas, un mes en lo que se consigue el libro, pero le preguntaba a Leti antes de que entráramos al grupo, esos son los libros que leyeron el primer año, pero el grupo ha seguido, el Café Literario ha seguido. En números redondos, ¿cuántos han leído ya después de varios años, Leti?
Pues no sé, entre 50 y 70, no sé, no me acuerdo. Te digo, más o menos son como 10 por año, más o menos. Algunos son libros cortos, pero pues, pues ha dependido mucho de la economía. Honestamente, Claro. tenemos que buscar esas editoriales baratas, ya de salditos, pero tratamos de que sean pues clásicos de la literatura. Ujú. Esos, si son entre 50 a 70 libros, eso merece una felicitación enorme, porque están estimulando la lectura realmente en forma muy agradable y que está haciendo la diferencia. Por ejemplo, cuando leemos libros, decía José Emilio Pacheco, no leemos a otros, nos leemos en ellos. La lectura es como un espejo, sobre todo cuando algunos de esos libros nos estimulan mucho, nos reflejamos en ellos. Y diría Paulo Freire que la lectura de libros también nos contribuye y nos fortalece para aprender a leer el mundo. Los no lectores de libros también tienen que leer su realidad y la leen. Y si nosotros a esa lectura del mundo, de la realidad, le agregamos insumos como el de la lectura de libros, revistas y demás, podemos aprender a ver elementos de esa realidad que antes no veíamos. Entonces, es, como dice ahí Leti, una tarea intelectual, pero es también una tarea y una actividad existencial. No es nada más de que nos crecen las neuronas, aunque nos ayuda a eso, porque creo que también nos sensibiliza el corazón y nos estimula a dar pasos. Entonces, la verdad, Leti, como alguien que intenta estimular la lectura, como decía García Márquez, que la lectura se adquiere por contagio, contagiar a otros, no regañarlos. La verdad que yo me pongo de pie, los aplaudo en ese esfuerzo, es muy bonito y muy aleccionador. Ya lo dijo Itzel, hizo una pregunta, ¿y por qué no tenemos algo en Puebla así? La pregunta sería en otros lugares, ¿por qué no replicamos esta experiencia? Y creo que lograríamos, aunque fueran círculos pequeños, más bien le quito el aunque, círculos pequeños que estimulan y que nos ayudan a crecer en muchas cosas. ¿Algo más, comentarios sobre el escrito o lo que nos deja Leti Yo como quería lección? ¿Sí? comentar dos cosas. Uno que siempre me gusta mucho los escritos que, aunque el contenido es interesante y trascendente, el lenguaje es muy cálido, no sé cómo decirlo, porque no es coloquial, pero es como que como si estuviéramos platicando, ¿no? Entonces, esas menciones que al cafecito, que al sopecito, ¿no? Que que nos extrañamos, que cosas así, me parece que es No te Sí, escuchas. comunica calidez. Quizá no todos los vocablos que usó ahí Leti, nuestros hermanos. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Sí? Digo, esa calidez que dice Roama y los nombres de algunos platillos que se comparten, quizá no son palabras que nuestros hermanos en Colombia y otros lugares no les son familiares, pero son antojitos, comidas mexicanas, ¿no? Pero lo dice en diminutivo, eso comunica cariño y calidez, ¿no es cierto? ¿Qué más? Perdón, es que me quedé a medias. Adelante, adelante. Ya, perdón, hermana Vilmita. Que el otro que quería apuntar es que es interesante que en el contexto de una iglesia, así como lo presenta Leti en su narración, y como yo también lo experimenté cuando estuve ahí con los hermanos, ¿cómo decirlo? A la reflexión bíblica, al texto bíblico, los hermanos han aprendido a llegar a través de un contexto más amplio. No es solamente el adoctrinamiento o leer los 5 libros conocidos que todos leemos de la Biblia y ya,
sino que como ellos tienen un contexto más amplio a raíz de las lecturas, tienen también un panorama mucho mayor a partir del cual pueden llegar al texto y enriquecer su comprensión. Entonces, eso se me hace sumamente interesante porque es un ejercicio mucho más abierto e incluyente en comparación a otras iglesias o métodos, donde el texto bíblico es lo único, ¿no? Para los creyentes, el texto bíblico y no te salgas de ahí, y todo lo que gira en función del texto y así. Pero aquí es al revés, entonces de pronto los hermanos pues te preguntan, ¿no? A mí me pasaba que estábamos así, no sé, en las predicaciones y todo, y luego los hermanos, sí, como dijo Eric Fromm, ¿no? O sea, dices, ay, los brothers, ¿no? Pero tienen un entendimiento que construye a su fe y a su realidad cotidiana y les da herramientas. Entonces eso se me hace también muy, muy bonito, que valdría la pena por ahí, Leti, como rescatar eso, ese método de acercamiento también al texto bíblico. Sí, porque a veces se nos olvida que la Biblia es un texto vivo y que también tuvo un contexto y que le comunicaba a personas y en lugares específicos determinadas verdades, que son verdades también para nosotros, pero que no sucedieron en un vacío geográfico, ni histórico, ni cultural. Y a veces esa pequeña noción se nos olvida y petrificamos, vamos a decirlo así, la lectura de la Biblia, que debe de ser vivificante, ¿no es cierto? Debe ser algo dinámico. ¿Qué más? Si no, vamos a ir un poquito por partes, porque el material que nos presentó Leti es muy rico para nuestro propio aprendizaje. Sobre un comentario general que quieran hacer, o si alguien ya quiere hacer un comentario particular, por ejemplo, sobre el inicio del escrito. Adelante, sí. Vilma. Realmente como decían los demás, me transportó a ese momento enriquecedor, pero que también, como quien dice, me encantaría replicar con otros eso. Y me trajo a la memoria hace muchos años aquí en Honduras, bueno, y siempre ocurre en nuestro país, que los libros son muy caros y escasos. O sea, quien tiene libros es porque hemos hecho un sacrificio de tener libros en casa o tener acceso a esos libros. Y hace muchos años, acá para la década del 80, que comenzamos pues a darnos cuenta que necesitábamos conocer la doctrina anabautista, menonita, y sobre todo queríamos trabajar nuestra doctrina sobre la paz, sobre el pacifismo, sobre el compromiso integral. Entonces se compraron libros para que en las iglesias hubiera, no en todas las iglesias, pero sí en varias, había su pequeña biblioteca. Por lo menos habían sus 25 libros. Y eran libros que se prestaban para poder leerlos y compartirlos, y era parte de lo que nos sirvió para poder vivir, diríamos, en esa etapa que estábamos como iglesia, como jóvenes que estábamos siendo desafiados con la Guerra Fría aquí en nuestro sector de Centroamérica. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que, por ejemplo, quien quisiera replicar esto para lo que está diciendo Vilma, creo que todos los que estamos aquí conocemos este proyecto de digitalización de literatura anabautista, el de Biblioteca Digital Anabautista. Ahí ya se han subido un buen número de libros
y se van a seguir subiendo para vencer esta problemática del costo de los libros, o que algunos de ellos quizá ya es muy difícil conseguirlos en el formato impreso. Alguien que quisiera replicar el café literario que nos comentó Leti, pudiera echar mano de esa biblioteca digital anabautista y comenzar a leer juntos. Siempre es muy bonito eso de leer con otros, porque nos muestra que hay cosas que unos vemos y otros no vemos, y nos enriquecemos juntamente. Pero ¿quién estaba ahí levantando? ¿Maggie, la mano? Sí, adelante, por favor. Me pareció muy positivo que no solamente describió las reuniones, sino que también incluyó testimonios, como los que se animaron a estudiar más, o como el niño que habló a su maestra y la sorprendió y todo. Y yo creo a lo mejor podría incluir algún otro testimonio. Fíjense cómo poco a poco vamos desestructurando, por decirlo así, el escrito de Leti, y vemos cosas. Esto que está diciendo Mari es interesante. Por los testimonios que incorpora ahí se ven efectos, ¿no es cierto?, en las personas. Y eso siempre es bueno. Es una técnica mucho del periodismo, sobre todo norteamericano, de tratar de bajar todas esas cosas a ejemplos concretos. Que se dice, siempre les piden ahí los editores, sí, pero no te olvides de las historias personales que encarnan esto que tú estás diciendo. Por ejemplo, la pandemia en Nueva York ha atacado a los más pobres, y se dan estadísticas y todo, pero se incorporan, por ejemplo, historias de familia, de personas, cosas así, como que eso los editores de hace mucho te descubrieron que comunica a los lectores y les deja en claro, por ejemplo, en estos casos, los estragos de la pandemia en las zonas más pobres y en las zonas habitadas por afroamericanos o latinos, que simples estadísticas, ¿no es cierto? Los números son importantes, las tendencias, pero siempre las historias de vida comunican de manera más cercana. Y esto que Leti incorporó, ahora sí que lo hiciste con conocimiento de causa del nuevo periodismo, Leti, o así te salió. Pues creo que fue chiripazo, porque ni idea de esa técnica periodística. Bueno, para los que el vocabulario mexicano, chiripazo es pues de casualidad. Ahora sí que me salió sin querer, ¿verdad? O como yo digo, no lo digo por Leti, lo digo por mí mismo. Yo he incorporado mucho este dicho muy popular mexicano, que he descubierto cosas o he hecho cosas o logros, he tenido logros, como el burro que tocó la flauta, ¿no? Sin saber que soplándole por ahí salía música, ¿no? Fue de chiripazo, como dice Leti. Pero bueno, ya ese chiripazo te da una técnica, ¿no, Leti? Para otras veces ya uno es consciente de decir, a ver, ¿y esto cómo lo ejemplifico? ¿Qué más? Somos los lectores de Leti y tenemos ahora una reunión donde la estamos conversando el efecto, lo que vimos en su escrito y demás. Y si quieren hacerle preguntas como la que yo le hice, nos ayudan, porque esto lo vamos incorporando en nuestro propio escribir. Pues a lo ¿Sí? mejor no sé si, me parece que la parte donde haces la lista, o sea, me parece muy bueno que comentes cuáles son los libros que leyeron, porque ahí te das cuenta del nivel, ¿no? Que hay en ese, porque tampoco es que leyeron un cuentito ahí de, ¿no? Sino que están leyendo libros de nivel, pues de muy alto nivel, en una comunidad, en este contexto que de pronto a lo mejor en general había analfabetismo, no había como niveles educativos pero ustedes están haciendo este logro y por eso me parece muy bueno que lo menciones. Sin embargo, el hecho de la lista estructurada así me parece que corta la calidez. Entonces, quizás podrías mencionar los libros dentro de la misma narración en un párrafo, en lugar de hacer una lista. Es una sugerencia. Por ejemplo, ¿verdad? A mí me llamó la atención, tiene mucho el escrito, inclusive ese escrito puede crecer, ¿no es cierto? ¿Qué opinaron
los que leyeron esos libros en ese momento. Será quizá muy difícil reconstruirlo. Por ejemplo, yo quiero mencionar 2 libros ahí, todos, la lista toda es muy interesante, pero a título de ejemplo, 2 lecturas que me habría gustado conocer lo que opinaron los que lo leyeron juntos. Uno es el de Ética para Amador, de este filósofo español, Fernando Savater, que es un autor que yo leo, tengo varias obras de él, me gusta mucho, y leí en el libro Ética para Amador. Y yo sé por qué, pero mejor Leti, que está aquí, que nos responda. ¿Te acuerdas por qué, desde el título, por qué se llama así, Ética para Amador, Leti? El libro. Bueno, es un texto que Savater hizo para su hijo, más bien por eso es Amador, y el lenguaje es un lenguaje muy accesible para todos. Creo que la manera de presentar temas densos de filosofía, él los aterriza bastante bien, y no solo eso, sino que al final él pone una serie de textos o fragmentos de textos que enriquecen, y también cuando leímos ese libro, ya así muy formal, recuerdo que les llamó mucho la atención esos pequeños fragmentos que vienen al final de cada capítulo, y por eso retomamos algunos textos, y luego, si recuerdas, vienen ahí algunas referencias a ciertos pasajes bíblicos. Entonces era muy interesante porque ahí mismo, en ese lugar, a ver, vamos a buscarlo, y buscaban el pasaje, lo leíamos, se hacía el comentario. Entonces, eso también nos enriqueció en estos primeros, digamos, avances, porque fue casi de los primeros libros que estuvimos leyendo. Muy bien. Y se llama así el libro Ética para Amador, porque Amador es el nombre de su hijo, que estaba entrando a la adolescencia. Entonces él quiso escribir de temas complejos de filosofía y de ética para planteárselos en un lenguaje como el que dice Leti, y poniendo citas de filósofos y de pensadores y todo. Y realmente es un libro que creo que si ustedes quisieran replicar esa experiencia en otros lugares, por ahí podrían empezar. Sigue muy vigente, porque son los problemas de la vida. La ética que tiene uno que plantearse, ¿por qué hacer el bien y por qué no hacer el mal? ¿Por qué hacer esto y por qué hacer aquello? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. En ese lado. El otro libro, sí, Francisco, adelante. No, complete la idea y luego yo digo algo si quieres. Nada más, no para comentar, sino decir que el otro texto muy interesante, que es el de Víctor Frankl, que es el del hombre en busca de sentido, o el ser humano en busca de sentido, que es un libro realmente muy aleccionador. Víctor Frankl vivió en los campos de concentración, y toda la experiencia y todo lo que comunica ahí es algo que sería también bien interesante. ¿Cómo lo leyó la hermandad ahí, verdad? Algunos de ellos quizás sentían vivir en su propio campo de concentración, en una zona muy castigada, ¿no es cierto? Que por elección quizá nadie quisiera vivir ahí. Como dice Leti, describe algo la zona, con altos índices delictivos. La gente que llegó ahí, llegó a lo que muchos de ellos, lo que llamamos en México, paracaidistas, llegan a una zona grande, no hay nada, y empiezan a construir, y los servicios de agua y de luz y de muchas cosas tardan años en ser introducidos. Entonces, ese libro seguro que les dijo mucho, ¿no? Pero entonces estaba Francisco, y creo que también desde hace rato Lisette estaba levantando la mano. Perdóname, Lisette. Francisco, por favor, hermano. Es que veo que Leti nos envolvió a todos y todas en su escrito. Estoy pensando si ella puede compartirlo en el WhatsApp para que nos quede, si sería posible. Y también si Leti pudiera compartirnos, por favor, la metodología de las lecturas. Estoy pensando si era muy pesado, que uno lea una página, un párrafo. ¿Cómo lo hacían para
lograr que fuera dinámico, divertido. Bueno, generalmente cuando ya tenemos el texto, lo dividimos en 4 semanas. Entonces, si son 200 páginas, les digo, nos tocan 50 páginas a la semana. Si viene dividido por capítulos, pues repartimos los capítulos para que pues sea en un mes la lectura del libro. Entonces, pues quedamos de la tal página a tal página, vamos a leer y leemos. Entonces, generalmente empezamos pidiendo que hagan como que la paráfrasis del texto, que les dice, que cómo lo entendieron, cómo lo leyeron. Varios opinan, si no es que todos, pero a partir de esa primera, digamos, ese primer acercamiento al texto, empezamos a ver con algunas otras herramientas. En el café literario, pues, porque hemos leído textos de corte literario clásico, hemos avanzado un poquito acerca del manejo de estructuras narrativas, de voces narrativas, del retrato. Entonces, una manera es acercándonos al retrato de los personajes. O sea, tal personaje no solo, bueno, la descripción física, pues esa cada quien a veces se la imagina, ¿no? Y se pone también interesante esa descripción, pero sobre todo la parte interna de los personajes, que es cómo percibimos al personaje, por qué, de acuerdo al contexto. Entonces, a partir de ahí empezamos a reflexionar y empezamos a verlo como tratando de vernos a nosotros mismos en ese espejo, en esa realidad. Y bueno, se ha puesto muy, muy interesante porque las hermanas son muy intensas. Y digo hermanas porque son básicamente las que leen, las hermanas. Los caballeros sí asisten algunas veces, pero no leen, pero están ahí, pero no importa, ¿verdad? Las intensas son las hermanas. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos leyendo Tragedia griega. De verdad era una desgarradura de emociones, de vidas, de todo, porque leímos pues Medea, las troyanas, Edipo, Antígona. Tratamos de sacarle todo el provecho a las lecturas, como el comprar el librito tiene varias tragedias, pues las aprovechamos y nos las echábamos todas, pues. Entonces era como que una tragedia por semana. Y pues las hermanas, como lo digo en el texto, ha servido pues, de catarsis, ha servido como para reflexionar, en fin. Pero básicamente así es el asunto. Y cuando veo que ya no hay, pues como que no sale, pues directamente yo les pregunto. Esta pregunta que hizo nuestro hermano Francisco es muy interesante. Y yo animo a Leti a que este escrito, con las observaciones que se han hecho aquí, seguramente con lo que ella ha visto, incluso al leerlo en voz alta, si lo reescribe, pudieras enviarlo, Leti, a estos clubes de lectura que patrocina, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica o la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que andan en búsqueda de experiencias de lectura en barrios populares, y que sería bonito que en alguna de esas publicaciones viéramos tu escrito, donde se muestra algo que a mí me emocionó mucho, esto que dices, esta anécdota de este niño que le preguntó su maestra muy sorprendida, ¿y tú cómo sabes eso? Y que él le dijo muy naturalmente, pues es que en el café literario de la iglesia, seguro que ahí le revolucionó su idea de iglesia que tiene esa maestra, ¿no? A ver cómo está eso, ¿no? Que están leyendo, no sé, a qué se refirió, a qué lectura, pero sería un bonito ejemplo y testimonio de que las iglesias son también, están dando la lucha de la alfabetización,
Y eso es, creo que, algo muy interesante. ¿Alguien? Ah, Lisette, por ahí, ¿dónde andabas, Lisette? Sí, yo dos comentarios. El primero va en relación a la idea que estamos siguiendo, en que me sorprendió la lectura que hicieron de el miedo a la libertad de Eric Fromm, porque la verdad sí es pues, un texto con muchos conceptos psicológicos y filosóficos, y dijo, sí, a mí me hubiera encantado estar ahí y haber escuchado cómo interpretaban pues toda el análisis que hace hasta del protestantismo, ¿no? Y la segunda es, en relación a lo que estábamos viendo de hacer el título y el balazo en tu texto, bueno, la verdad es que a mí me gustó, pero queriéndolo, más bien que haya como eh, ese paralelismo que estaban hablando acerca de que el cafecito, que se siente muy, muy cercano. A mí me hubiera gustado que hubieras hecho un título más, pues también más cercano, no sé. A mí ahorita me hubiera gustado escuchar algo así como cuántas cucharadas de azúcar le pongo a tu café, no sé, un título así, con cuántas cucharadas de azúcar. O no sé, el balazo, a lo mejor algo así como en relación al cafecito que toman en la reunión, no sé, algo, no sé si te ayudó mi comentario, pero algo así me hubiera gustado que lo hubieras podido hacer un poco más, pues no sé, también más cercano, ¿no? Como que siento que empezaste muy, como muy serio, algo así. Muy bien, gracias. A mí, Leti me recordó una frase que yo, desde que la leí, tengo un cuaderno donde escribo frases Ya te cortaste otra vez, Carlos. Ya no te no sé escuchamos. ¿sí? Te Ah, bueno, cortaste. muy bien. Nos quedamos en lo de tu cuaderno. Ah, que tengo un cuaderno donde escribo frases o cosas así que leo. Y hay una frase que yo escribí. Bueno, digo, escribí en ese cuaderno, no la escribí yo. La escribió un autor que se llama Tomás Bulat. Y Leti, en un sentido, me hizo recordar esa frase. No estoy diciendo para nada que la tomaste de ahí, Leti, seguro pero es semejante. Dice, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y ese se los mandé al grupo de WhatsApp. Ahí lo tienen ya ustedes. No sé si habían leído esta frase de Bulat, que se dedicaba, entre otras cosas, a esto de la educación, la lectura y demás. Pero es muy, muy certero, ¿no? Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Por eso, todos los que son enemigos o enemigas de que la gente se pregunte cosas, pues siempre tratan de atacar todo esto que tenga que ver con el aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eso de aprender, de pensar por uno mismo siempre es peligroso en cualquier lugar. Bueno, algo más sobre lo de Leti, y si no tenemos también entonces lo que escribió Margie, con el compromiso de Leti. No sé si lo quiere reescribir, Leti, o así como está, y como pidió nuestro hermano Francisco, nos lo compartes ahí en el grupo, ¿no? Sí, lo reviso con sus observaciones y se los comparto. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos con Margie, por favor. Tal vez solo lea una parte porque está un poco largo y es que no termino. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahí me dicen. Sí. Canadiense, catracha y mexicana. Adiós, gringuita.
No soy gringa, nací aquí, igual que vos. Mientras caminaba a la escuela con mis hermanas en el calor húmedo de Honduras, llamábamos la atención por ser tan blancas, pero técnicamente no éramos gringas por no ser de Estados Unidos. Procurábamos no hacer caso de los comentarios con la vista puesta en el camino polvoso. Sin embargo, en mi corazón, y no en voz alta, yo les contestaba que no era gringa. Mi papá era biólogo y de alguna manera una compañía bananera lo descubrió mientras él estudiaba para terminar, esperaba sus estudios de doctorado. Le convencieron a ir al pequeño país de Honduras, en especial para estudiar la situación de las plagas que atacaban los plátanos, o más bien guineos, como se llaman allá. Él y mi mamá se aventuraron a mudarse con 2 hijas, luego nací yo y con el tiempo mi hermana menor. Vivieron en Centroamérica durante 20 años, así que mis principales recuerdos de la niñez provienen de allí. Eso sí, vivíamos entre muchos extranjeros, además de algunos catrachos, en las zonas que pertenecían a la compañía. Tuvimos amistades de Holanda, Italia, la India, Alemania, Cuba y varios países angloparlantes. En general, las casas en las que vivimos tenían pilotes y ocupábamos el primer piso, donde la brisa del mar llegaba con más facilidad. La planta baja estaba principalmente abierta y había lugar para la cochera y cuartos de servicio o para jugar y hacer fiestas de cumpleaños. Cuando estudié la primaria, estuvimos varios años en El Naranjal, un conjunto de casas en medio de un naranjal, obviamente. Los amigos pasábamos largos ratos subiéndonos a los naranjos, bajando la fruta y satisfaciendo el hambre con ella. El jugo goteaba por nuestra cara y pedacitos de la cáscara verde se metían debajo de nuestras uñas. Rodeaban la zona canalitos de riego. Era la gran diversión sumergirnos en el agua fresca. Cuando cesaba la corriente, poco a poco volvían a secarse y aparecía otra vez el pasto del fondo. Setas de brillantes tulipanes rojas, debe ser rojos, bordeaban las casas. Una amiga y yo cortábamos las flores y las machucábamos para hacer, según nosotras, un veneno más bien morado para echarles a los agujeros donde vivían las temidas tarántulas. Muchas décadas después supe que existe el té de hibisco, hecho aparentemente de esas mismas flores tropicales. Me asombré, pues para mí era veneno. Aún así, tengo mis dudas. ¿No estarán confundiéndolas con la jamaica? Ah, sí, las tarántulas. Unos compañeros de la escuela, más atrevidos que yo, bajaban un cabullo con chicle masticado en sus guaridas para que se le pegaran esos peludos arácnidos. Luego los sustraían y divertidos los mataban a pedradas. Otro de los monstruos de mi infancia, pero menos dañino, eran las iguanas. Una vez de pequeñita fui corriendo con mi mamá gritando, ¡hay un dragón en el baño! Ella corrió para descubrir al culpable, una enorme iguana espinuda, tranquilamente extendida en la malla mosquitera de la ventana. Y luego quiero describir las lluvias, los chubascos, el muelle, etcétera, donde salían los barcos bananeros, ¿no? Porque viví en donde parece que hay varias personas, Karen es una de ellas que son de La Ceiba. Como muchas familias de clase media, teníamos sirvientas de planta, una para cuidarnos y otra para guisar y hacer el quehacer. Recuerdo a nuestra cocinera Amina, una alegre madre soltera. Su hijo ya estaba crecido y no vivía con ella. Era algo coqueta y usaba vestidos escotados. Le encantaba bailar. Hacía unas deliciosas frituras de plátanos cubiertos con una mezcla de harina. Todo lo contrario, nuestra nana, una afrodescendiente cuya primera lengua era el inglés, por provenir de las islas de la costa. Asistía a una iglesia evangélica estricta, por lo cual vestía manga larga y medias gruesas, con todo y el clima sofocante. No se maquillaba, no aprobaba el baile para nada. Recuerdo el fuerte olor perfumado y grasoso del ungüento que untaba en su cabello para domarlo antes de separarlo en secciones y formar moñitos. La escuela mazapana a la que asistimos recibía su nombre del árbol del mismo nombre,
aunque algunos lo conocen como árbol de pan, en inglés breadfruit. Esto explico porque en México parece que no se conoce, por lo menos los mexicanos que conozco. Se origina en Oceanía y sus frutos son enormes pelotas alargadas de corteza verde y rugosa. El interior blanco no es ni jugoso ni dulce, sino que más bien se parece a los tubérculos y se come cocido, como en deliciosas tajadas fritas. Recuerdo el gran árbol frondoso en la colonia Mazapán, junto a la piscina donde acostumbrábamos nadar a pocas cuadras de la escuela. La escuela estaba afiliada a la compañía norteamericana donde trabajaba mi papá. Muchos hondureños enviaban a sus hijos para que se educaran en inglés. De hecho, los hijos de expatriados éramos una pequeña minoría. La mayoría de las maestras provenían de los Estados Unidos. Tal vez estudiaba yo tercero o cuarto año cuando la compañía se cansó de buscar maestros y permitió que las monjas Sisters of Mercy dirigieran la escuela con tal de que no enseñaran religión. No sé cómo aguantaban el calor con sus hábitos de manga larga y sus velos con bandas rígidas en la frente. Hubo numerosos cambios a raíz de esa situación. Había que acostumbrarse a decirle sister a las monjas, aunque la mayoría de las otras maestras se llamaran por mistal. Tuvimos que empezar a usar uniforme. El patio de recreo se dividió entre niños y niñas. Ya no podíamos jugar béisbol con los chicos. Nos prohibían hablar en español, solo nos susurrábamos en esa lengua. Recuerdo que las maestras tendían a provenir de la zona de Nueva Inglaterra, con su fuerte acento que hace desaparecer la R al final de las palabras. En ocasiones me quejaba porque, según yo, pronunciaban mal y hasta me afectó en algún examen de ortografía. Antes de entrar a clases por la mañana cantábamos 2 himnos nacionales, el de Honduras y el de los Estados Unidos. Las únicas clases en español eran la de lengua española y la de historia de Honduras. La maestra de español nos enseñó las conjugaciones con todo y el vosotros. Me preguntaba por qué nunca había escuchado esa forma de hablar, excepto con ella. ¿Y por qué no aparecía el vos? Poco a poco entendí, ella era española. La ventaja era que si en los dictados pronunciaba las palabras con la Z, por lo menos algo parecido a ese sonido en inglés, sabía yo que llevaba C o Z y no S. Y bueno, para no alargarse más, pero voy a... Y faltan cosas que quiero dar más detalles, ¿no? Pero cuando llegué a México en mi juventud tuve que reaprender muchas cosas. Se reían de mí y de vez en cuando todavía se reían. Se ríen cuando señalaba hacia algún lugar con mi barbilla. Algunas palabras tenían otro sentido. Por ejemplo, chocho ya no era el chayote en México, sino un viejito ya frágil. Las habichuelas ahora eran o son ejotes. Los hipotes son chamacos o escuincles. No existe el chicharrón con yuca. Por lo menos en el centro del país es prácticamente desconocida la yuca. Aquí el mazapán es un dulce de cacahuate o almendra molida. Las enchiladas de Honduras son muy parecidas a lo que en México llamamos tostadas. Solo los tamales de ciertas zonas se envuelven en hoja de plátano. Es más difundido el uso de la simple hoja de maíz. No se dice saludes, sino saludos. Y ya casi se me olvida usar el vos. Cantar. Muy bien, Margie. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el balazo quedó impecable, ¿no? Adiós, gringuita. Y ya de ahí se sigue el escrito, la narración y demás. Y lo que dice Margie, si lo va a ir enriqueciendo, alargando y demás, ahí tiene tranquilamente un escrito final que van a ser las 10 cuartillas, folios, páginas, como la palabra que usemos en el país donde estemos. Ahí está, más que en embrión, ya desarrollado el escrito de Margie y comentarios, como hicimos con Leti. ¿Qué les parece? Creo que concordamos que el balazo no podía ser ya ni más corto ni más contundente, ¿verdad? Muy buen balazo. Adiós, gringuita. Sí. Adelante. Bueno, Margie,
Me encantó. Me vi como envuelta en esa narración, muy vívida, muy real. Yo vivo cerca de la zona donde tú describes. Yo soy de La Ceiba y vive muy cerca de ese mazapán. Miré los árboles y todo eso. Y más bien es un escrito que me ilustra porque hay cosas que, aunque yo las viví, estuve envuelta en el ambiente y ahorita reviví, pero hay cosas que tuve que verlas de nuevo y sentir que estoy aprendiendo, que aprendí, ¿verdad? Con esa narración tan bonita, tan cálida, tan humana, ¿verdad? Y me encantó, era una historia muy, muy linda. No sabía que tú viviste por acá, por mi querida Ceiba, Así ¿verdad? No es. sabía. Pues aquí estamos nosotros en la Ceiba, era muy, muy cerca del lugar que describe, de la escuela que escribe Mazapán, la escuela de Mazapán, de esas monjas que mencionas ahí también. Yo sé de esto y lo que costaba encontrar maestro, bueno, todo eso es una vivencia que yo pude palpar, ¿verdad? Aunque no estuve directamente involucrada, pero no desconocía esas cuestiones, ¿verdad? Por oírlas, por verlas, ¿verdad? Y gracias por rescatar eso, Margie, muy, muy, muy bonito. También el otro escrito que hiciste acá por el que mandaste, que compartiste anteriormente, también me encantó, muy colorido, muy descriptivo. Lo leí, ¿verdad? Entonces, gracias, Margie, gracias. Luego también describo una salida a la playa y bueno, de los pocos paseos que había, bueno, Sí, sí, etcétera. sí. Ujú. Sí, todo eso pues me hizo vivir porque también yo vivo a la orilla de la playa, Mm. cerca de toda esa zona donde describe, pero muy, muy cerca. Entonces yo me pude transportar ahí a ese ambiente. Gracias, Margie. Muy bien. Sí, y Algún día tengo que regresar, hace mucho. Te esperamos, Margie, el- te el- esperamos. el escrito cumple bien con su título. ¿Se acuerdan cuál es el título? Mm, Ujú, Canadá, catracha y mexicana, ¿no? exacto, ¿verdad? Yo tuve que investigar canadiense. qué era catracho, pero ya Los, vi. Dije, pues hondureña, sí, sí. ¿verdad? Ya vio, Y sí. sí, la Catracho, palabra así nos dicen. capullo, si lo digo en México, pues no me entienden. Y bueno, Sí, a mí pote, no. me gustó también, me gustó mucho porque yo no conozco Honduras, pero creo que lo ibas describiendo de tal manera que podía sentir que estaba ahí, ¿no? Que lo vivía. Y luego, pues me iba así como emocionando, ¿no? Cuando llegaron las hermanas y luego cómo cambió tu vida y todo eso, como que sí me fuiste llevando por toda tu narración. Y luego cuando ya empiezas a hablar de México, pues me empiezo a reír porque pues sí es cierto, ¿no? Aquí les decimos de otras formas, ¿sí? Y me imagino todo lo que debe haber sido para ti. Pero Sí. estuvo genial. Y híjole, y tu balazo me encantó. Se me hizo muy, muy bueno. Y también que nos hizo sentir calor, ¿no? En Sí, esa temperatura, vestidas así como las Sisters of sí. Mercy y los otros que se seguían vistiendo, por ejemplo, lo que dices de la trabajadora doméstica, que su lengua era el inglés y que se vestía, era de una iglesia conservadora, bueno, no sé si conservadora, una iglesia con X características, y que su vestimenta era, dices, usaba hasta medias gruesas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Yo hasta cuando lo estaba leyendo me quería quitar las calcetas que traía porque me estaba dando calor. Es bueno, fíjense, esa es otra cuestión. Quizá Margie lo hizo con conocimiento de causa, pero ¿cómo incorporamos para que nuestros lectores tengan esas sensaciones? Huelan lo que queramos que huelan. Ustedes, por ejemplo, han leído la novela de Patrick Süskind, El perfume, ¿sí? Esa novela es muy aleccionadora La porque si película. algo es difícil de transmitir, es la cuestión de los aromas. Ahora estoy leyendo un libro que se llama El aroma de los libros. Es de una autora italiana, donde la adolescente
descubre que tiene tan desarrollado el olfato que el aroma de un libro le cuenta toda la historia de ese libro. Está bien interesante. Entonces, el de Patrick Süskind, por ejemplo, el perfume, habla de eso. Por ejemplo, otro que habla mucho del clima sofocante, caluroso, inclusive también de una bananera, en Aracataca o Macondo, es Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporamos los sentidos, el gusto, por ejemplo, como agua para chocolate? Todo eso, cuando ya somos conscientes y lo hacemos de manera premeditada, avanzamos, pero quizá no sé si pasó, Maggie, como dijo Leti en el caso de lo que se le preguntó de que puso estos, ella dice que lo hizo de chiripazo. ¿Tú lo hiciste de chiripazo o ya lo tenías muy presente que querías comunicar calor, también otras cosas de los sentidos? Pues creo que sí fue a propósito. Sí, qué bueno. Muy bien. ¿Algo más que ustedes quieran compartir sobre lo que les deja esta lectura? Aprendizajes también que estamos teniendo. ¿Se dan cuenta cómo estamos aprendiendo de otros? Eso es muy bonito, ¿no? Sí. Adelante. Yo quería decir también, Margie, que tu escrito está muy, muy bonito y veo que como que sigues intercalando, ¿no? Vas a desarrollar más temas. Me dio mucha risa cómo pusiste eso, o sea, cómo aparentemente te desviaste y luego retomaste lo de las tarántulas, ¿no? Creo que eso también es padre porque es igual como si estuviéramos charlando y pues nos haces ir por un lado y luego nos regresas a las tarantulitas, ¿no? Y me dio mucha risa al final porque yo la primera vez que escuché a Karen decirme saludes, yo me sorprendí mucho y dije, órale, acá los hondureños ya usan el lenguaje incluyente, porque ya ves que el debate es que ahora con E para incluir, y dije, ay, la Karen es bien incluyente, y me daba mucha risa, y luego lo escuché de la hermana Ondina, y dije, la hermana Ondi también, hasta ahorita que entendí que saludos, así se dice, no es por incluyente, pero eso me dio mucha risa y creo que eso tiene tu escrito también, que como estás mezclando tres cosas de tres culturas, va a ser un padre, ¿no? Porque de pronto vamos como a ir entendiendo todas esas cosas, encuentros culturales que generan risa, aprendizaje y te dejan como esta sensación de que, estoy conociendo otra cultura y eso es muy bonito. Sí, cuando vine a México estaba yo, ¿será que hablo mal? Que yo digo saludes y ellos dicen saludos. Muchas cosas y muchas palabras como que me veían raro y dije, ¿cómo más se debe? ¿Cómo se llama esa cosa aquí en México? ¿No? Todo. Sí. Muy bien, Karen. Adelante, Karen. Ya te ibas, pero te regresas. Adelante, es que Karen. vamos a ver el abanico. La verdad es que yo me reí mucho porque pude notar amor, apreciación, consideración, reto, frustración y en varias cosas, ¿verdad? La unión también y de una manera muy, para mí, muy cómica, con una fluidez que se pudo notar, ¿verdad? Yo como catrachi, como ceibeña, como decía Carlos, aprendí porque muchas de las imposiciones en la estructura de educación bilingüe aquí en La Ceiba fueron dictadas por Mazapán, porque fue la primera escuela. Y entonces yo personalmente tenía el problema de por qué cantábamos el himno de Estados Unidos, porque nos tenemos que aprender un montón de cosas y refutaba, y antes de ser pues anabautista, y ahora entendí por qué. También me transportaba a pues recuerdos de la infancia. Y entonces, y a la misma vez de una manera, yo lo sentí bien fluida, cómo pudo ella transportarnos a México. Y esa diversidad que se mira,
inclusive aquí en Honduras, a mí me pasó, me identifiqué, yo salí de mi ciudad de La Ceiba y fui a vivir a San Pedro Sula, que es una ciudad solo 4 horas, 3 horas y media de diferencia, y yo tuve que aprenderme un nuevo lenguaje. Los guineos, allá le dicen otras cosas, el pan blanco con ruama, te iba a decir lindura, con ruama, ella me mandó a preguntar, el pan blanco, a nosotros le decimos bululo, y el pan blanco le dicen de otra manera allá, entonces se reían mucho de mí, y usted de dónde, y aparte que hablaba ciciado, ¿por qué hablo ciciado yo? Entonces me decía, usted no es de Honduras, y yo también he vivido esa, ni de aquí ni de allá. Entonces me identifiqué, me reí mucho, yo me reí mucho. Espero que no haya, porque después hasta la boca me tapaba y digo, no piense que es algo que no lo estoy disfrutando, sino que pensaba tal vez, sí, esa era la palabra. Entonces, y no era así, yo lo disfruté bastante. Me identifiqué en muchas cosas con vos, Margie. Muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, ya nos estamos llegando a nuestros minutos finales. No sé si hay algún otro comentario antes de lo que vamos a decir ya para cerrar nuestra sesión. Sí, Vilma, adelante. También me sentí identificada, no porque viví acá en ese tiempo, sino porque pues he conocido la historia de la bananera, sí, de la ciudad, ahora que vivo acá. Y me encanta el escrito porque está, es como una cronología de vida. Lo va contando desde antes de nacer y va avanzando. Entonces me encanta y quiero ver el final. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más adicional, Margie, que quieras compartir? No, nada más. Bueno, miren, ya para ir terminando, yo les envié hoy un escrito que es de 15 páginas de una revista de un historiador que hizo toda su carrera académica en México. Él se llamó Jean de Vos y el escrito se llama La memoria interrogada. Él fue sacerdote católico. Parte de su trabajo como sacerdote lo hizo en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, cuando Samuel Ruiz fue obispo de ahí. Después tuvo diferencias con ese acercamiento de Samuel Ruiz y demás, y se retiró del sacerdocio católico y permaneció en México y se hizo historiador. Él, vamos a hablar del personaje, pero ¿por qué les compartí este trabajo? Aunque esté enfocado en la investigación histórica, me parece que es un trabajo muy bonito de metodología, de cómo plantearnos un objeto de estudio y investigar, desarrollarlo y escribirlo. Ustedes van a ver cada uno de los 10 puntos del decálogo, cómo los va ejemplificando, cómo va compartiendo su experiencia. Él realmente escribía de una manera muy atractiva, muy didáctica, y hizo una gran obra histórica. Aunque los que estemos aquí no vamos a escribir algo de historia, podemos aprender a cómo aislar un tema, un objeto de estudio. Entonces, quizá eso les va a ayudar a ustedes, para quienes no tienen todavía un tema, ubicar un tema y los primeros pasos que pueden hacer para investigar sobre. Carlitos, te volviste a cortar.